Una joven voluntaria murió durante una evacuación y su caso fue cerrado por falta de pruebas. Pero años después, un veterano solitario y su perro descubran en un terreno olvidado un cobertizo con todo lo que alguien quiso enterrar. Videos, nombres, silencios comprados. Ethan no buscaba venganza, pero supo usar la verdad como arma cuando el poder intentó callarlo otra vez. Y solo escuchen cómo este hallazgo encendió una cadena de revelaciones que acabó donde debía, con justicia. Ethan Walker no era un hombre de muchas palabras, y menos aún desde que había regresado del extranjero. En Cotton Ridge nadie le preguntaba mucho, y eso le bastaba. El terreno que compró en una subasta silenciosa del condado era apenas una mancha reseca al borde de la carretera 15, donde la tierra roja se agrietaba como piel vieja y los álamos crecían torcidos por el viento. A nadie le interesaba ese pedazo de desierto, a nadie salvo a él. No lo había comprado por inversión ni por capricho, lo compró porque necesitaba estar lejos del ruido y de la gente que le decía «gracias por tu servicio» sin saber qué significaba servir. Después de Afganistán, lo que más anhelaba no era paz ni gloria, sino silencio. El tipo de silencio que no se rompe con gritos, ni motores, ni preguntas, solo el viento y su perro. Scout, su compañero más fiel, era una mezcla difícil de clasificar, un pastor de mirada alerta y cuerpo marcado por antiguas cicatrices. Lo había encontrado en un refugio al borde del sacrificio, igual que él mismo se sentía en ese entonces. Desde entonces no se separaban. Donde iba Ethan, iba Scout, como una sombra con corazón. El plan era claro: limpiar el terreno, aplanar un espacio junto a los árboles, instalar su casa móvil usada y plantar algunos álamos más. Sin cercas, sin adornos, nada que llamara la atención. Él no quería vecinos y el terreno no tenía historia. Al menos eso creía. La primera mañana de trabajo comenzó con el cielo límpido, el sol aún amable y Scout correteando entre matas de salvia seca. Ethan revisaba el mapa topográfico del condado, buscando el mejor lugar para excavar la zanja de drenaje, cuando notó que Scout se había detenido. El perro olfateaba con insistencia un área de grava que no coincidía con el resto del suelo. Era más clara, más ordenada, demasiado artificial para un terreno abandonado durante décadas. Scout se sentó frente al punto, ladeando la cabeza, luego gimió. Rasguñó con la pata 3 veces y miró a Ethan como si esperara una respuesta. «¿Qué has encontrado, compañero?», murmuró el veterano, acercándose con cautela. La grava crujió bajo sus botas, más suelta de lo esperado. Retiró algunas piedras, luego más, y pronto descubrió algo que no tenía por qué estar allí: una anilla metálica apenas visible bajo capas de polvo, hojas secas y raíces finas. Tiró con fuerza. Algo se movió. La tierra crujió con un sonido ahogado, y una trampilla rectangular emergió como un secreto que no quería ser contado. Tenía bordes de acero reforzados y placas soldadas en las esquinas. El peso del pasado parecía sujetarla desde abajo. Cuando Ethan logró abrirla del todo, un aliento oscuro escapó desde las entrañas de la tierra. El olor era denso, una mezcla de diésel antiguo, óxido y tierra húmeda que no había respirado aire en años. Scout retrocedió, tensando el cuerpo, sin ladrar, como si supiera que aquel lugar no debía ser perturbado. Ethan se inclinó y alumbró el interior con la linterna de su móvil. Un tubo vertical de acero bajaba al menos 3 metros, con una escalera soldada a un costado. No era un refugio típico, no había señales visibles de ventilación ni marcas oficiales. Era demasiado profundo, demasiado bien sellado y, sobre todo, demasiado oculto. El corazón de Ethan golpeó con una fuerza que no sentía desde los días donde el peligro venía sin previo aviso. La lógica le decía que lo cerrara de nuevo, que lo olvidara, pero la experiencia le gritaba otra cosa. Nadie se toma tantas molestias para esconder algo si no hay una razón de peso detrás. El terreno, que hasta ese momento parecía un espacio en blanco para empezar de nuevo, ahora le hablaba en susurros de lo que alguien había intentado enterrar, y él, un hombre que había aprendido a leer señales invisibles, no iba a mirar hacia otro lado. Scout volvió a acercarse,
y se acostó junto a la trampilla, en silencio, vigilando, como si también entendiera que lo que habían encontrado no era solo un búnker, sino el comienzo de algo que iba a cambiarlo todo. Ethan cerró la trampilla con cuidado, pero no la cubrió por completo. Esa noche, por primera vez en semanas, no durmió, no por insomnio, sino porque en el fondo ya sabía que el terreno no estaba vacío, y que algunas verdades, por mucho que se oculten, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Ethan se preparó durante 2 días antes de bajar. Instaló luces solares alrededor del terreno, colocó un pequeño generador cerca del tráiler, limpió el borde de la trampilla y bajó cámaras trampa en los árboles más cercanos. No era paranoia, era precaución. Algo en el silencio de aquel espacio subterráneo le había dejado una inquietud que no sabía nombrar. No miedo, sino una especie de advertencia sin palabras. La mañana que bajó, Scout se quedó en la entrada, inmóvil, como un centinela. La luz de su linterna descendía por la escalera tubular, rebotando en las paredes metálicas, mostrando poco a poco lo que nadie debía haber visto en años. El interior del cobertizo era más amplio de lo esperado, aunque de techo bajo. No tenía las paredes típicas de un refugio antitormentas, ni la disposición de un búnker militar. Era algo híbrido, improvisado pero funcional. Había una mesa de trabajo atornillada al suelo, con herramientas aún alineadas, como si alguien hubiese salido a tomar aire y nunca regresado. Un pequeño generador portátil, cubierto por una lona, descansaba en una esquina, conectado a un sistema de baterías encajadas contra la pared. Estanterías metálicas contenían latas sin etiquetas, cables enrollados con precisión y bidones sellados con cinta industrial. Cada objeto estaba colocado con intención, con una lógica que hablaba de alguien que planeaba quedarse allí largo tiempo o regresar con frecuencia. Ethan se agachó frente a una nevera congelador conectada a una de las baterías. El compresor aún respondía al tacto, aunque débilmente. La abrió esperando herramientas, agua almacenada o incluso comida rancia. Pero no. Dentro encontró 3 cosas. Un macuto negro sellado con cinta resistente. Una caja metálica de seguridad del tipo que se guardaría en un banco, y un teléfono móvil antiguo, de esos que aún tenían botones físicos y pantallas cuarteadas por el tiempo y los golpes. No había señales de vida humana reciente, todo parecía congelado en un tiempo que ya no existía, como una cápsula sellada justo antes de que algo sucediera. Ethan llevó todo arriba. Scout no emitió sonido alguno, pero lo siguió de cerca. Ya con guantes puestos, desmontó la tapa de la batería del teléfono. Conectó un adaptador casero a la toma de su generador, cruzando los dedos para que el sistema aún respondiera. La pantalla titiló, parpadeó y finalmente encendió. Sin contraseña, sin bloqueo, solo un fondo negro y el icono del carrete. Había 7 videos. Ethan abrió el primero. La grabación era nocturna, inestable, hecha con prisa. Luces estroboscópicas de emergencia iluminaban una carretera secundaria envuelta en humo, probablemente por un incendio forestal. Se oían voces tonsas, sirenas a lo lejos, y luego un sonido seco fuera de cuadro. La cámara se movía y por un momento capturaba una imagen borrosa, una camioneta negra cruzando el encuadre a toda velocidad. En el costado, bajo el polvo y las llamas, podía leerse algo: Mallory Construction. El segundo video era más claro. Tomado desde una dashcam fija, mostraba la misma noche, la misma carretera, pero desde otro ángulo. Vehículos detenidos, gente corriendo, una figura iluminada por los faros, un frenazo. Después, silencio. La descripción del archivo decía: L. Hart, 22 julio, cámara 2. Ethan no necesitaba más contexto. Buscó el nombre en su móvil. Lily Hart, 26 años, voluntaria de evacuación durante los incendios de Cotton Ridge en 2022, fallecida en el cumplimiento de su labor. Causa: incidente vehicular, investigación cerrada por falta de pruebas. Una muerte archivada, una historia olvidada, pero no por todos. El macuto negro, al abrirlo, reveló más preguntas que respuestas. Dentro había 2 placas de matrícula dobladas, envueltas en una camiseta vieja. Una tenía marcas de impacto y manchas secas. También había un martillo de mango corto, con restos de pintura negra seca en la cabeza. No estaba oxidado, lo cual significaba que había sido usado o limpiado recientemente antes de guardarse.
Finalmente, encontró un cuaderno de tapa dura, sin nombre, con páginas escritas a mano. Las anotaciones estaban fechadas, algunas con solo iniciales y números, otras eran más claras. MC-NR, $3,000 en efectivo. Refuerzo este mes, cerrar entrada antes del 1. C quiere todo fuera si no sale el trato. Lo más perturbador era la repetición constante de esas dos letras, MC, siempre acompañadas de pagos en efectivo, entregas nocturnas y un nombre que se repetía en el margen, NR. Ethan cerró el cuaderno con lentitud. No creía en las coincidencias, nunca lo hizo, no después de todo lo que había visto. ¿Y eso? Eso no era una acumulación de objetos olvidados, era evidencia. Organizada, escondida y protegida. Una historia que alguien enterró porque sabía que si salía a la luz no solo ensuciaría nombres importantes, sino que abriría heridas que muchos preferían selladas. Lo que Ethan había descubierto no era solo un cobertizo, era una caja fuerte de secretos, un registro oculto del pasado que alguien se aseguró de enterrar, pero no lo suficientemente profundo para escapar del instinto de un perro y la intuición de un hombre que, después de todo lo vivido, aún sabía detectar cuando algo no encajaba. Scout se recostó a su lado en silencio. El sol descendía lentamente sobre el horizonte polvoriento, pero en la mente de Ethan, el día apenas comenzaba. Ethan no era impulsivo. Había aprendido, en zonas donde cada decisión podía costar vidas, que la reacción emocional es un lujo que se paga caro. Pero también sabía cuándo una situación huele a podrido, aunque se vista de civilidad. Por eso, el día que caminó hacia la oficina del sheriff, lo hizo con calma, pero con los nudillos cerrados en los bolsillos. La recepción olía a café viejo y barniz. En el muro colgaban placas de agradecimiento y diplomas enmarcados. Detrás del escritorio, el ayudante Mason Cole hojeaba papeles con aire ausente hasta que alzó la vista y mostró una sonrisa ensayada, de esas que se entrenan mejor frente al espejo que en la vida real. «Walker, ¿cierto? ¿Qué te trae por aquí?» Ethan no perdió tiempo en rodeos. Sacó una memoria USB del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó sobre el mostrador. Esto son grabaciones de una evacuación forestal en 2022. Una mujer murió esa noche. Lily Hort. Quiero que lo revise alguien que no tenga miedo de mirar. Cole alzó las cejas, sorprendido, pero no impresionado. Metió la USB en su portátil, cargó el primer video y lo dejó correr unos segundos. Al llegar la parte del atropello, hizo un gesto rápido para pausar y bajó la tapa del portátil. «Mira, entiendo lo que esto significa, pero revivir este tipo de cosas solo perturba viejas heridas, ¿me entiendes?», dijo, tomando una taza de café como si eso lo protegiera de algo. La respuesta no era una negativa directa, pero sí un desvío medido. Ethan lo sabía, lo había visto antes. Gente que se acomoda en la tibieza de su puesto porque hacer lo correcto es más incómodo que hacer lo esperado. «Dejar que la justicia haga su trabajo», repitió Ethan, más para sí que como respuesta. Su voz no subió, pero la mirada se endureció. Fue entonces cuando Mason cambió el tono. Como quien quiere evitar fricciones, desvió la conversación con una amabilidad demasiado exacta. «Oye, por cierto, el terreno que compraste, me comentaron que podrías tener una buena oferta si estás dispuesto a revenderlo. Hay un comprador interesado, muy interesado». Y tras una breve pausa, como quien deja caer el nombre sin forzar, Trent Mallory. Seguramente lo has oído. El tipo ha estado comprando parcelas por la zona desde hace años. Temas de derechos de agua, dicen. Nada importante, solo negocio. Ethan no respondió de inmediato, pero dentro de él algo se tensó. No era miedo, era claridad. Todo calzaba. La evasiva ante la evidencia, el intento de compra amistosa, el uso del nombre Mallory como si fuera una credencial, no una advertencia. Esto no era improvisación, era una coreografía ensayada. Mason hacía el primer contacto, Mallory cerraba el trato y el silencio siempre. Cuando Ethan salió de la oficina, el sol brillaba igual que antes, pero para él, el mundo había cambiado. Esa misma noche, alguien cortó el candado del portón que daba al terreno. Scout, que rara vez ladraba sin motivo, lanzó un gruñido profundo desde dentro del tráiler. Ethan salió armado solo con la linterna y alcanzó a ver una sombra que huía entre los matorrales. No disparó, no hizo ruido, observó.
A la mañana siguiente halló lo que esperaba, huellas frescas de botas dirigidas directo a la trampilla, el pestillo forzado, pero el interior estaba intacto, o, mejor dicho, aún intacto. Era una advertencia, no una acción definitiva. Estaban tanteando el terreno. Ethan actuó en consecuencia. Sacó el macuto original del cobertizo y lo escondió dentro de una caja de herramientas falsa, reforzada y con doble fondo. En su lugar, preparó un señuelo perfecto, otro macuto idéntico por fuera, con ladrillos envueltos en una camiseta vieja y un cuaderno en blanco manchado con café. Dejó la caja metálica vacía, como cebo, y mantuvo el teléfono en su poder con copia de seguridad ya almacenada en la nube. Después, instaló cámaras trampas ocultas en los árboles, sensores de movimiento y una rutina de vigilancia nocturna que Scout seguía con la naturalidad de un soldado con 4 patas. La ira de Ethan no era explosiva, era como una cuerda tensa que vibra por dentro. No buscaba venganza, buscaba claridad. Saber quién había decidido que la verdad debía enterrarse. Saber cuántos más estaban dispuestos a proteger ese silencio. Para buscar respuestas, acudió a un lugar que muchos olvidan, la hemeroteca del pueblo. Un sótano polvoriento en la biblioteca pública, con archivadores metálicos y periódicos encuadernados por década. Revisó las ediciones de julio de 2022. Al principio, titulares vagos sobre los incendios. Evacuación coordinada, ningún herido grave, tragedia en Cotton Ridge, voluntaria pierde la vida. Pero en una columna escrita por una reportera local, encontró algo que le encendió la sangre. La familia de Lily Hart había solicitado los vídeos de las cámaras del condado, desesperados por entender qué había pasado. Querían ver el momento en que su hija desaparecía entre humo y caos. Querían saber si alguien la ayudó, si alguien lo intentó. Pero la respuesta oficial fue lacónica. No existen registros disponibles que aporten evidencia concluyente. Caso cerrado, por falta de pruebas. Y sin embargo, esas pruebas habían estado ahí, guardadas bajo tierra, ocultas en un cobertizo reforzado con placas de acero. No destruidas, no descartadas, solo escondidas. No por error, no por miedo, por decisión. Fue entonces cuando Ethan entendió que el terreno que había comprado no era un simple pedazo de tierra barata ni una fuga del mundo. Era un punto ciego en el mapa. Un lugar elegido por alguien que necesitaba que la verdad desapareciera. Y ahora estaba en sus manos decidir si se enterraba de nuevo o si por fin salía a la luz. La noche cayó sobre Cotton Ridge con un cielo extraño, casi metálico, cubierto por nubes pesadas que olían a electricidad y promesa de tormenta. El aire se sentía denso, inmóvil, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Ethan esperaba, sentado junto a la entrada del cobertizo, sin moverse, con la calma precisa de quien sabe que cada pieza del plan está en su sitio. A unos 100 metros, el sonido apagado de una camioneta deteniéndose. Las luces no se encendieron. La puerta del conductor se abrió con un clic discreto, luego otra. 2 figuras descendieron con el paso silencioso de quien no pisa ese terreno por primera vez. Sabían por dónde cruzar la valla sin ser vistos, conocían el camino exacto hasta la trampilla, no dudaron ni un segundo. Scout, junto a la casa móvil, se tensó. No ladró, pero gruñó en voz baja, lo justo para que Ethan supiera, ya están aquí. Esperó. Los vio agacharse, manipular el cierre que ellos mismos habían forzado días atrás. Escuchó el chirrido familiar de la trampilla levantándose. Luego, pasos metálicos bajando por la escalera tubular. Y entonces, justo cuando el último par de botas desapareció en el hueco, Ethan se levantó. Había preparado una antigua antena oxidada como soporte para luces halógenas conectadas a su generador portátil. Al accionar el interruptor, toda la zona brilló con una potencia casi artificial. El desierto se volvió escenario. Dentro del cobertizo se escuchó una voz. ¿Qué diablos? Otra gritó, entre eco y desesperación. «¡Saca el bolso y nos vamos, ahora!». Ethan se acercó con paso firme y se detuvo junto a la boca del cobertizo, sin decir una palabra.
En una mano sostenía su teléfono móvil en modo altavoz. Al otro lado de la línea, Ava Brooks, periodista de investigación de un medio estatal, escuchaba todo. También lo hacía Gina Valdez, inspectora de edificaciones del condado, a quien Ethan había invitado esa misma tarde con una excusa precisa. Hay una estructura no registrada que necesitas ver, puede interesarte más de lo que imaginas. Un relámpago rasgó el cielo a lo lejos, el rumor de tormenta se acercaba, pero la verdadera descarga estaba por comenzar. El primero en asomar la cabeza fue Mason Cole. El ayudante del sheriff tenía el rostro empapado, las cejas fruncidas y una mezcla de culpa y nerviosismo bailándole en los ojos. Subió con el supuesto macuto en brazos, sin darse cuenta aún de que la trampa había mordido. Detrás de él apareció Chase Mallory, joven, fuerte, con la gorra de Mallory Construction calada hasta las cejas. Su forma de caminar decía que no estaba acostumbrado a que las cosas le salieran mal. Mason abrió el macuto. Dentro encontró ladrillos envueltos en una camiseta, y encima de todo un trozo de papel grueso, escrito a mano. No te atrevas a volver a cerrar casos. El silencio que siguió fue corto, interrumpido por el movimiento brusco de Chase, que intentó girar sobre sus talones para correr hacia la camioneta. Pero Scout, desde el lateral del tráiler, saltó al paso con un gruñido seco. No atacó, pero su sola presencia bastó para detener cualquier fuga. Mason levantó las manos lentamente. No parecía derrotado, parecía desarmado. «No lo entiendes, Ethan», dijo al fin. «Yo no lo hice por maldad. Guardé todo eso para asegurarme de que Trent me protegiera. Si él caía, yo me llevaba lo que sabía. Era mi red de seguridad». Ethan lo miró sin expresión. Ahora todo cobraba sentido. El cobertizo no fue un intento de ocultar pruebas para siempre, fue un archivo personal, una moneda de cambio, un seguro en manos de un hombre que se sabía en medio de algo más grande. Un nuevo rugido del cielo hizo temblar el aire. Y entonces, desde la carretera, llegaron luces. Una SUV negra se detuvo al borde del terreno. El hombre que descendió llevaba traje oscuro, botas caras y un aplomo aprendido en décadas de negociaciones turbias. Trent Mallory, el patriarca del negocio familiar, el rostro visible de una constructora que se había tragado medio condado. Caminó a ellos como si nada le preocupara. Walker saludó con voz firme, como si aún pudiera manejar la situación. «Supongo que esto es un malentendido. Estoy dispuesto a hablar. ¿Cuánto quieres por este terreno? No tienes por qué meterte en asuntos que no te competen». Siguió hablando, dinero, abogados, ofertas de trabajo. Mencionó una donación en memoria de Lily Hart, habló de su empresa como sostén económico del pueblo, pero su discurso ya no tenía raíces. Mason, empapado por la lluvia que comenzaba a caer, bajó la mirada. Su lealtad era ahora una balsa a la deriva. Ethan no respondió, no necesitaba hacerlo. En cambio, dejó que la voz saliera del altavoz de su móvil. «Ava Brooks, aquí», dijo la periodista. «Tengo copia de los videos y del cuaderno, todo archivado. Ya enviamos una alerta al canal. Si algo pasa aquí esta noche, todo el país lo sabrá mañana». Minutos después, una patrulla estatal apareció entre la maleza. No venían del cuartel del sheriff, venían de fuera, convocados por Gina Valdez, quien descendió del vehículo con una carpeta en la mano. «Señor Mallory», dijo con tono profesional, «esta estructura subterránea viola al menos 6 ordenanzas del condado, y usted, su sobrino y el agente Cole están en terreno comprometido. Por protocolo, deben permanecer aquí hasta que se levante el informe y se recojan testimonios». Por primera vez, Mallory no supo qué decir. Miró a Chase, que evitaba su mirada. El joven respiró hondo, tragó saliva y soltó. «Fue un accidente. Yo conducía. Trent me dijo que lo arreglaría. Mason se quedó con el material hasta que el lote volviera a la familia». En esos segundos, la fachada de control que Mallory había cultivado durante años se resquebrajó. No era invencible, solo estaba acostumbrado a que nadie se atreviera a empujarlo.
La lluvia cayó de lleno, limpiando el polvo, las huellas, pero no la verdad. No hubo héroes de bronce, ni frases para recordar. Hubo esposas ajustadas, formularios firmados bajo presión, bolsas de evidencia rotuladas con precisión, y un perro que dejó de gruñir al sentir por fin que el peligro había cambiado de dirección. Ethan observó todo sin decir nada. No celebró, solo respiró. Y por primera vez desde su regreso, sintió que había hecho algo más que sobrevivir. Había hecho justicia. Las semanas que siguieron al colapso del silencio en Cotton Ridge no fueron noticia de portada, pero marcaron un antes y un después que el pueblo no pudo ignorar. No hubo sirenas ni cámaras, no hubo titulares sensacionalistas ni discursos públicos en las escalinatas del juzgado. Lo que hubo fue algo más profundo, más callado y más duradero. Un proceso, uno que ya no podía detenerse. El Estado abrió una investigación formal sobre la muerte de Lily Hurt, impulsado por el material que Ethan entregó, los vídeos, las notas, las placas, las fechas, los nombres, todo encajaba con una precisión que dejaba poco margen para las excusas. La carpeta con la contabilidad oculta, pagos registrados como MC-NR, se convirtió en el nexo que nadie quiso ver durante 3 años. NR era Norm Reed, el soldador local que murió en un accidente semanas después de construir el cobertizo subterráneo. Nunca dejó testimonio, pero sus recibos, su caligrafía en las páginas del cuaderno, contaban lo que él no pudo. Mason Cole, acorralado entre cargos y verdades que ya no podía enterrar, aceptó un trato con la fiscalía. A cambio de testificar, entregó su versión completa de los hechos, incluyendo el momento exacto en que dejó de ser testigo y pasó a ser cómplice. Su testimonio permitió cerrar el círculo. Chase Mallory, el conductor, se declaró culpable por el atropello y la huida. Y Trent Mallory, por años considerado intocable, fue imputado por obstrucción de la justicia, conspiración para encubrimiento, uso indebido de recursos públicos y violaciones urbanísticas. Ya no podía comprar tiempo con donaciones, ni con promesas. Su poder se desinfló sin estallido, solo se fue, desvaneciendo. Ethan Walker observó ese derrumbe con la misma calma con la que lo había enfrentado todo, sin prisas, sin euforia, porque para él la victoria no era la caída de los culpables, era otra cosa. Su motivación nunca cambió. Desde el primer día en que pisó ese terreno seco y olvidado, solo quería una cosa: paz. Un pedazo de tierra donde no tuviera que dormir con la espalda contra la pared, donde pudiera sentarse sin sobresaltarse por cada ruido. Pero había aprendido que en los pueblos pequeños la paz no es un regalo, se construye y se defiende. Por eso, cuando el fiscal del estado le ofreció una compensación económica por su colaboración, Ethan no lo dudó, no por codicia, sino por sentido de propósito. Con parte de ese dinero, rehabilitó la entrada del cobertizo, lo selló legalmente, instaló una nueva estructura de ventilación, esta vez visible, y la registró como bodega de emergencia, nada más, nada menos. Y justo junto al viejo mezquite donde todo comenzó, colocó una placa de latón, discreta, sin adornos. Decía: «En memoria de Lily Hurt, que la verdad siempre encuentre salida». No hubo ceremonia, solo una invitación que Ethan envió en un sobre, con letra clara y sin firma. Y un día después, una mujer de rostro sereno y ojos firmes bajó de un coche polvoriento en el borde del terreno. Era la madre de Lily. Caminaron juntos en silencio, bordeando el perímetro donde Scout crotaba con naturalidad. No hablaron de lo que pasó, no hablaron de política ni de justicia, solo caminaron, como quien reconoce un lugar que ya no asusta. Y cuando llegaron al mezquite, ella tocó la placa con la yema de los dedos, cerró los ojos, respiró hondo y dijo simplemente: «Gracias». El conflicto no le devolvió el sueño perfecto a Ethan. Eso sería pedirle demasiado a la vida, pero lo enderezó. Algunas noches bajaba solo al cobertizo, ahora vacío, ventilado sin secretos, y se sentaba en las escaleras a escuchar el eco. Otras se quedaba en el porche con una taza de café entre las manos, mirando las estrellas mientras Scout roncaba en la alfombra a sus pies. Ya no esperaba sobresaltos,
ya no miraba por encima del hombro. El terreno, que una vez fue refugio y campo de batalla, por fin era lo que debía ser, un lugar donde plantar álamos, donde quedarse, donde echar raíces sin miedo. Y aunque no todos los vecinos cambiaron su forma de pensar, algo sí se movió. La gente de Cotton Ridge, esos que siempre miraban desde lejos, empezaron a ver en Ethan algo más que un forastero callado. Empezaron a verlo como el hombre que no agachó la cabeza, el que no se vendió, el que no olvidó. Y eso, en un pueblo pequeño, vale más que cualquier medalla. Intriga, shock, ira, alivio. El arco que comenzó con una anilla oxidada entre piedras sueltas terminó con una puerta abierta hacia algo limpio y posible. Y con un veterano y su perro, no solo dueños de un terreno, sino guardianes de una verdad que se negó a quedarse enterrada.